Iniciamos esta sección de análisis político. Estamos en Voces del Poder esta mañana junto a Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Bienvenida. Hola, Carola. Buenos días. Muy buenos días. Y Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. Hola, ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias. Hola, Pierina. Hola, Fernanda. Bueno, tenemos harto tema en la agenda, cargado para los problemas que enfrenta el Frente Amplio. Y partamos por lo último, la conversación que tuvimos con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, y la declaración, además, que entrega Alberto Larraín sobre las declaraciones del Partido Republicano. La presidenta del Frente Amplio dice que va a presentar una acción legal porque los llamaron un cartel. Y además han pedido protección para el fiscal Cooper desde el Partido Republicano. ¿Cómo lo ves desde la oposición, Fernanda? A ver, pienso que efectivamente estamos en un contexto electoral, por lo tanto es natural que se argumente que cualquier crítica que haga la oposición respecto de la gestión que está teniendo el gobierno, en este caso que se está investigando por corrupción, se asocie a una politización, a un perseguir con fines políticos. Pero yo creo que también es legítimo preguntarse cuál es entonces la posibilidad, porque no creo que una oposición seria, y me refiero de inmediato al Partido Republicano en particular, pero en general, esto para ponerlo en contexto, no, me parece que una oposición seria es difícil pensar que vaya a guardar silencio cuando se están develando las cosas que se están dando a conocer ahora y están esos procesos en curso. Es decir, es verdad, todo se presta para ser como interpretado como politización, pero no necesariamente lo es, primera cosa. Segundo, en el caso del Partido Republicano, bueno, no sé, no conozco todos los antecedentes como para decir que esto pudiera ser objeto de una acción penal o constitucional, eventualmente en el caso de la difamación. Creo que eso sí, nuevamente, esto deja de manifiesto la relevancia de ser recíprocos en el nivel del debate público, porque otrora esto también ha pasado con otros partidos. Recordar el caso, por ejemplo, muy diferente, pero del senador Macaya, ¿no es cierto?, respecto a la UDI, esas expresiones que se vierten en el calor del momento y cuando un poco se hace leña del árbol caído, respecto de partidos políticos, en el fondo ahora están siendo condenadas por quienes están siendo víctimas de aquello, pero en otras oportunidades han sido esas mismas partes, por no decir personas, no lo sé en concreto, quienes alimentan ese fuego. Entonces, atención con eso, es decir, ojalá mantengamos esa reciprocidad siempre. Pierina. Sí, a ver, en esto hay que ser ecuánimes, yo creo, y severos para todos los sectores políticos. Me parece que tenemos que terminar con la política de los ataques y de la difamación, llamar a un partido que esto es un cartel, acusar a autoridades políticas o a diputados de ser jefes de una banda. No corresponde. Las críticas, por supuesto, que corresponden. La oposición tiene que cumplir un rol de oposición. Cuando hay, digamos, hechos públicos que generan cuestionamientos, por supuesto, un partido, las autoridades, todos tienen que estar abiertos a la crítica. Somos figuras públicas, los partidos son partidos políticos que están abiertos al escrutinio y, por lo tanto, a la crítica. Otra cosa es hacer una política de declaraciones rimbombantes y que a veces rayan o que a veces son delitos. O sea, difamar es un delito y, por lo tanto, la posibilidad de una acción ante la justicia por eso está siempre abierta. Ya se ha hecho, me parece que si sirve para que la cortemos, digamos, con este tipo de forma de hacer política está bien, no le hace bien al país ya esta cuestión de acusaciones cruzadas que se hacen como para llamar la atención. Y que se acuse a la Fiscalía de espionaje político y se pida que la remoción del fiscal. Yo creo que esa declaración fue una declaración apresurada y que no tuvo el cuidado que hay que tener en esta materia. Y aquí vuelvo a lo mismo. Los fiscales también son objeto de escrutinio público y se puede opinar respecto a la actuación de fiscales cuando se considera que no se ajusta a derecho. Si no se ajusta a derecho, sí, eso lo tendrán que determinar los tribunales. Acá hemos sido claros, los fiscales tienen la posibilidad de interceptar teléfonos, sí lo tienen que pedir autorización. En este caso se autorizó interceptar los teléfonos de Larraín, no así de su ex esposa. Entonces, cuando un fiscal se da cuenta, porque se dieron cuenta, es imposible no darte cuenta que este teléfono no pertenece a Larraín o no lo utiliza Larraín, si es que lo compró, que es como digamos, lo que se conoce. Y tú sigues escuchando, y no solo sigues escuchando, sino que transcribes la conversación, y no solo la transcribes, sino que la filtras, y no solo la filtras,
una conversación cualquiera, sino que involucra al presidente de la República. Me parece que son muchos pasos que tendrán que determinarse si estuvieron más allá de la ley, más allá de lo permitido, pero hay antecedentes como para sostenerlo. Entonces creo que efectivamente la declaración debió haber sido más cauta. Tú puedes manifestar tu desacuerdo con el actuar de la Fiscalía, sobre todo con estos antecedentes. Si hubiera sido una conversación con Larraín, ahí cambia la cosa, porque Larraín sí estaba autorizado su teléfono para ser pinchado. Pero Josefina Uneus ni siquiera es imputada de este caso. Entonces, ¿por qué se filtra una conversación de una persona que no es imputada y con el presidente de la República? Y ahí yo pongo 2 puntos. Primero, no es imputado, ni ha sido citado a declarar como testigo en este caso. Y es el presidente de la República. Me parece que hay que pensarlo 2 veces antes de filtrar una conversación del presidente de la República. ¿Qué opinión tienes del rol que ha tenido la Fiscalía en este caso? Me parece que nadie está por sobre la ley y que efectivamente los fiscales están sujetos al escrutinio público, eso es una realidad, dentro de los canales institucionales. Nuevamente volvemos a lo mismo. En el pasado ha habido cuestionamientos a fiscales cuando se ha atacado o se ha sentido que se persigue una causa que tiene que ver con personajes que tienen que ver con la centro-derecha. Ahora ocurre lo contrario, ¿no es cierto? Y la opinión es una sola. Los mecanismos institucionales están funcionando. Todas las personas quienes nos están viendo saben que ya sea que tramiten en el ámbito penal, en el ámbito civil, no se puede llegar y pedir la remoción de un juez, de un fiscal, de un funcionario de la justicia porque simplemente nos parece que tomó una decisión poco acertada o audaz. Están los mecanismos dentro del procedimiento para, en cierto modo, hacer valer esa responsabilidad si es que existe. En este caso en particular, pareciera no ser así. Puede ser un fiscal audaz, pero a mí en lo personal, si tú me preguntas, lo que yo veo es que cuando se pasa de un gasto, ¿no es cierto?, de un aporte a este tipo de fundaciones, ¿no es cierto?, a Procultura en este caso, que estaba alrededor de los 300 millones y pasamos a los 3.000-6.000 millones cuando esas mismas personas que están en esa fundación llegan de cierto modo relacionadas al gobierno, me parece que catalogar esa actitud del fiscal como meramente una persecución política me parece poco responsable. Y ahora, nuevamente se cae en lo mismo. El gobierno insiste que el 82% de los recursos que fueron a Procultura provinieron de gobiernos regionales, que en el fondo no es el nivel central, se administran de manera distinta. Entiendo. Y que los de mayor cuantía son de 2 gobernadores que son ex-DC, para marcar la distancia, ¿cierto? Es importante marcarla, estoy de acuerdo en eso, y eso justamente es lo que se tiene que esclarecer. Ahora, lo grave de cara a la ciudadanía es dónde está la plata que es de todos los chilenos y especialmente de todos los chilenos para los chilenos más necesitados. Digámoslo, gente pobre, gente que tiene una necesidad material y espiritual, porque además no olvidemos que estas fundaciones tienen que ver con alimentar el espíritu también de las personas, ¿no es cierto? La educación, entonces es un anhelo muy profundo y que el daño que se hace con ese robo, quien sea, yo no podría decir, pero quien está a cargo de esa desviación de recursos, ¿no es cierto? Es muy fuerte, porque primero es al erario público, segundo a las personas. Pero tercero, la credibilidad, un poco lo que dice la Pierina también, y al debate democrático, ¿no es cierto? Porque nuevamente una ciudadanía muy desafectada y viene este balde de agua fría respecto de su confianza en cómo operan las instituciones. ¿Y qué pasa con el estándar ético del Frente Amplio, que también ha estado sobre la mesa, ¿cierto? Además con esta declaración que fue definitivamente un boomerang o un disparo en el pie de Giorgio Jackson con la altura moral, ¿cierto? Recién la presidenta del partido defendía que la actitud del presidente ha ido más allá que la de otras personas que han sido mencionadas o vinculadas con casos de eventual corrupción, insistiendo en que de alguna manera son distintos, ¿cierto? Eso la ciudadanía, ¿cómo lo percibirá? Porque cuando alguien se declara más puro que el resto y luego tienes a 2 figuras formalizadas o enfrentando la justicia y varios mencionados, no solamente en eso, también en que en el contenido de las conversaciones se ve cómo se iban ubicando o planificando ubicar en cargos de poder, en cargos del gobierno a personas cercanas con las que se había trabajado, derechamente amigos que no necesariamente tenían dedos para el piano. A ver, son planos distintos. Yo creo que a la ciudadanía más en general, no a las personas como nosotras que leemos los diarios todo el día, todos los días y estamos en la nube, digamos, de la discusión política todo el día, es distinto para la gente en general. Yo la impresión que tengo
por mis conversaciones, incluso con amigos cercanos, familiares que no están en esto, es que hay pocas distinciones y sigue primando la percepción de que la política es una esfera sucia, donde indistintamente unos y otros, derechas e izquierdas, se reparten una torta y se benefician, no están para servir, sino para servirse. A pesar de los esfuerzos de Frente Amplio de marcar distancia. Digo, es lamentable, mejores. pero yo tengo la impresión de que a nivel general de la población no se hace ninguna distinción entre unos y otros. No es algo que a mí me guste que ocurra, pero estoy más o menos convencida de que ocurre así. Que es así. Aún si uno hiciera la estadística de qué sectores políticos cargan con más casos de corrupción y cuál con menos, yo creo que la ciudadanía no hace esa distinción. Es lo que yo creo. Hay estudios que más o menos confirman más o menos lo mismo. La política es algo sucio, donde la gente va para enriquecerse, donde ocupa el Estado para servirse. Yo creo que va a costar mucho revertir esa percepción ciudadana. Algo que podría ayudar a revertirla es que los casos de corrupción sean castigados muy severamente, no con clases de ética, no con 2 o 3 noches durmiendo en la cárcel y después salir. Creo que sería bueno para el país que la corrupción fuera castigada con mucha dureza y sin distinciones, sin privilegios, ¿ya? Tenemos un historial que hace desconfiar también de la justicia por las famosas clases de ética, que ya han pasado tantos años, pero a nadie se le olvida las clases de ética. Entonces eso es un plano. En el plano del Frente Amplio, a mí, la verdad que pero no puedo evitarlo, que se nos enrostre esta cuestión de la superioridad moral. Yo nunca he sido, y creo que somos muchos los que nunca nos pensamos como un sector de la política superior moralmente, sí distintos políticamente. Y en nuestra distinción política hicimos y seguimos haciendo una crítica muy dura al vínculo del dinero con la política, a la representación subterránea de intereses empresariales en la política, por ejemplo, cuando empresarios escriben casi artículos de la ley de pesca, y por supuesto que eso nos pone a nosotros un estándar muy alto, y cada vez que alguien de los nuestros esté involucrado en casos de corrupción, nos va a llegar, digamos, una cuenta alta porque pusimos un estándar alto. Yo creo que ahí lo único que podemos hacer, porque uno no puede prometer, no puedes prometer en nuestras filas nunca va a pasar algo, nunca nadie va a cometer un hecho de corrupción, no se puede, nadie puede. Lo que sí puedes hacer, la y yo condición creo, humana en cualquier grupo. Claro, y el poder y el dinero y las tentaciones, digamos, del poder y el dinero que debe costar, digamos, mantenerse firme. Pero lo que sí me parece que el Frente Amplio ha hecho, y yo creo que hay que decirlo, es que las medidas que se han tomado con las personas que han estado involucradas en casos de corrupción que se están investigando, ni siquiera que han sido ya falladas, que se están investigando, ha sido muy dura. Y yo no, por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos. ¿La UDI expulsó a Pablo Longueira por la ley Longueira? No. Entonces uno podría decir, ¿dónde ha estado el mea culpa abierto, honesto, de la derecha chilena, que tiene muchos casos de corrupción a su haber, con esos casos en los que están involucrados? Y eso no lo hemos tenido. Yo podría escuchar a la UDI, ojalá, decir, miren, estas personas que están involucradas en estos casos, fuera del partido, porque esto no tiene cabida en nuestro partido. El Frente Amplio sí ha hecho eso, ya, digamos, expulsado a estas personas. Incluso se decía en algún momento, oye, pero ¿y la presunción de inocencia? ¿Cómo los va a expulsar antes de que sean juzgados y que sean, digamos, determinados por la justicia si son inocentes o culpables? También podría ser una injusticia llegar y echarlos solo porque están siendo investigados. Pero cuando ya hay antecedentes suficientes que te hacen pensar que ya es más o menos muy difícil que estas personas no estén de alguna manera involucradas en estos casos, la decisión ha sido expulsarlos, y yo creo que eso es lo diferente que podemos hacer. Y yo espero, efectivamente, yo no sé cómo se hace para que los militantes de un partido que entran a espacios de poder, digamos, sean impermeables a la corrupción. Me encantaría que eso pudiera hacerse y prometerse, pero si lo que sí tú puedes hacer y ponerlo como en el actuar de un partido, es decir, si alguien está en esto, se va. Oye, vamos a hacer una pausa, vamos a volver luego para comentar la ley de pesca. Algo mencionaste tú, hoy día de la Comisión Mixta se ve la ley de fraccionamiento con la polémica por el dato erróneo que se entrega en la comisión por parte del gobierno. Vamos y volvemos con Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas.
El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida. Está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Seguimos analizando la contingencia junto a Pierina Ferretti, que es directora ejecutiva de Nodo 21, y con Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. Bueno, hablábamos de la ley de pesca y de la molestia de la oposición por lo que y también del oficialismo, por lo que consideran una sucesión de errores del gobierno. Se recordaba lo que había pasado con la directora de presupuesto, con el error en la presentación ante el Senado, o también los múltiples errores en el contexto de la fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende, como para concluir que este es un gobierno incompetente. ¿Cómo lo ves, Fernanda? Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación, pero quisiera darle una trascendencia que no sé si es peor o mejor, pero creo que lo grave de esa sucesión de errores, aparte de que se instala esta idea de que hay un ethos, decían ayer en una entrevista, del error permanente, es un ethos de irresponsabilidad política y un ethos de creerse nuevamente estar por sobre la ley, porque errores podemos cometer todos, y estoy segura que mientras más responsabilidad se tiene, un cargo con más posibilidad de influir, más posibilidad de equivocarse hay, es muy complejo, es distinto. Dijo el presidente otra cosa, ¿no es cierto?, con guitarra, está bien. Pero cuando son tan reiterados, pareciera ser que el celo que se está teniendo, el cuidado, para decirlo más fácil, al desempeñar el cargo, no hay como un temor de la ley, no hay un asegurarse de que las cifras que voy a presentar esté bien, no hay un asegurarse permanentemente de que estoy cumpliendo con lo que se espera, ni siquiera en el ejercicio privado, a todas nos pasa. O sea, cuando tenemos que presentar algo ante un jefe, rendir cuentas, nos preocupamos especialmente de la cifra. La cifra siempre es complicada y no es cualquier cifra, en este error en particular. Es una cifra que es lo que hace que además genere la sensación de duda respecto de si es error o es mala fe, y es una pregunta legítima que uno se puede hacer, porque es la cifra que sirve para determinar si vamos a reducir o no la cuota de pesca industrial de la pesca de la merluza. Entonces, en fin, como sea, sí, la idea de fondo es esta, es por qué se instala esta idea de que no tengo que preocuparme por cumplir la ley. Cuando la senadora Allende dice, es que yo no conocía la ley, bueno, el resto de los chilenos tenemos que cumplir la ley, que se presume conocido para todos, en cualquier evento de tener que enfrentar la justicia. Eso me parece una señal grave, aparte del tema de la calificación de la gestión del gobierno. Pierina. A ver, me parece natural que se critique cuando hay un error, y me parece natural, digamos, que la oposición haga afirmaciones que, digamos, cualquier oposición probablemente haría cuando un gobierno comete un error y ha cometido otros errores, digamos, hace poco. Entonces, no me marearía con eso. Lo que sí me parece importante señalar es que la ley de pesca y la cuestión del fraccionamiento, que lleva mucho tiempo discutiéndose, ha tenido avances relevantes, ha llegado a acuerdos importantes, y el error en esta cifra, que es un error puntual, es un error, pero no es algo que haya sido determinante en la discusión parlamentaria respecto a este tema. De hecho, el porcentaje de merluza que puede capturar la pesca industrial en algún momento de la discusión de esta ley era casi la mitad de lo que finalmente ha terminado siendo en la discusión parlamentaria. Entonces, me parece que se ha llegado, o sea, ha subido, digamos, en la propia discusión el porcentaje de captura que le corresponde que le va a corresponder a la pesca industrial. Entonces, creo que sí, creo que está un poco inflado este tema, porque evidentemente en un ambiente crispado, en un ambiente donde a un gobierno se le quieren enrostrar sus errores, en un contexto electoral, se dan estas cosas. Pero yo voy a lo importante, que es de tener una ley de pesca hecha de manera corrupta,
hecha con empresas escribiendo artículos de esa ley para su propio beneficio, vamos a contar con una ley de pesca discutida democráticamente con todos los actores que de manera transparente, no por debajo, sino que de manera transparente, poniendo sus intereses sobre la mesa y llegando a acuerdos. Eso me parece que es importante. Para pasar, digamos, por un error, fue un error en el dato. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no, Lo que pasa es que hay una seguidilla de errores sería deseable que esa seguidilla la de mirada de errores Fernanda no es hubiera que ocurrido. hay personajes del gobierno que son como poco institucionales, ¿cierto? Como Pero que esto no fue una falta de institucionalidad, fue un error. Entonces, cuando se dice gobierno incompetente, nosotros podríamos decir lo mismo del gobierno que iba a ser el mejor censo de la historia, y sabemos que no fue el mejor censo de la historia el que se hizo en el gobierno de Piñera. Digo, deja que la Fernanda quería aportar algo. No, quería comentar nomás que el tema tiene que ver con la responsabilidad, porque hacer valer la responsabilidad por el error, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser, o sea, ¿qué tipo de democracia estamos en la que se le puede proporcionar información errónea al Congreso Nacional y que no tenga ni un efecto? El efecto no pasa por reconocer el error, porque además es redundante, ya sabemos que el error está, es valioso que se reconozca así. ¿Cómo yo procuro reparar el daño que este error causó, que en este caso es grave? Y segundo, ¿cómo me hago cargo de la responsabilidad que me cae por este error? Entonces, traduzcamos, no solamente más allá de la cosa electoral, no tiene que ver con aportillar o no aportillar al gobierno, tiene que ver con un ministro. Hay ministros y ministras, lamentablemente, que por mucho menos se han tenido que ir. Entonces, a mí, que el ministro Grómega, yo me hago responsable, nos diga, yo me hago responsable, pero el señor Salas ha sido muy competente, eso no sirve, no es lo que procede en democracia. En democracia procede, yo doy un paso al costado porque me hago cargo que esto produjo un problema y un problema grave. Por lo que dice la Pirina, por la legitimidad, porque por una parte esta ley, la ley vigente, tenía problemas de implementación y de justicia, ¿no es cierto?, respecto de la pesca artesanal. Pero por otro lado, tenía un problema de legitimidad muy importante. Entonces, claro, si uno lo ve como un simple error, uno dice, bueno, perdón, pero ¿qué pasa frente a la ciudadanía? Nuevamente se enturbia, y nuevamente se enturbia la fuente de legitimidad que era, te diría, el 50% de la importancia que teóricamente traía nuevamente esta ley como algo distinto de lo que había antes. Y eso no me parece que esté ocurriendo. Yo creo que eso es lo reprochable. Mira, hasta donde yo tengo entendido, yo me he informado de este tema, no soy experta en pesca, pero el error que en la cifra, hasta donde yo entiendo, y he escuchado personas que saben de esto, no tuvo un impacto, no era un error que fuera a generar un impacto, o sea, que haya generado un impacto en la discusión que se estaba teniendo y en las decisiones a las que estaban arribando los parlamentarios. Eso dicen desde el oficialismo, eso dicen desde el gobierno, no es lo que piensa la oposición e incluso parlamentarios oficialistas también. Me parece que son opiniones, pero aquí lo que vamos a tener es el resultado, y lo que teníamos era el resultado al que estaban arribando, y no era un resultado desfavorable para la industria. Si hubiera sido un resultado que realmente era tremendamente desfavorable para la industria, yo diría, ya, bueno, este dato en realidad se podría sospechar que era para que, digamos, pero Pacific Blue decidió cerrar una planta. Eso iba a decir, en este caso particularmente, perdón. Digo, dale. Para terminar, me parece que un gobierno, me parece que el gobierno, todos los gobiernos tienen que poner, digamos, ciertos límites a cuánto ceden a la presión. Así como no es una buena señal, digamos, mantener a una autoridad, pase lo que pase, me parece que tampoco es una buena señal ceder a la presión y sacar autoridades porque te presionaron demasiado. Yo creo que ahí, si el ministro evalúa bien el trabajo de un subsecretario, me parece que bien que se sostenga y que no salga por el peso de la opinión pública. Distinto es cuando ya hay evidencias de que realmente esa autoridad no está cumpliendo su función y que se mantenga, digamos, por ser obtuso y mantenerlo. Pero tampoco me parece que todos como que tenemos jefes, digamos, que hemos sido jefes por un error, quitarle inmediatamente el piso a un subordinado que ha hecho bien su tarea, no me parece. Fernanda. No, yo dos cosas, empatizo totalmente con no quitar el piso, eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que por algo creo que la responsabilidad debiera llegar al ministro. Yo creo que si él estima que ha estado bien evaluada la gestión de Salas en general, lo correcto es que él se haga un lado. Si el problema es técnico, es de abajo, entonces lo correcto es tomar medidas respecto de quienes cometieron el error, pero este es el Estado de Chile, tiene que haber responsabilidad. Lo segundo, pero que es más importante, lo que comentábamos del efecto que esto tiene sobre la gente. Ese es el daño, además del daño institucional a las personas, porque entiendo que efectivamente esto, y particularmente a trabajadoras mujeres, el efecto que tiene sobre el caso de Pacific Blue, ¿no es cierto?, es bien importante en una zona que ya viene muy golpeada por el tema del cierre de Huachipato, ahora esto, los problemas de violencia, ¿no es cierto?, la macrozona. Entonces, es complicado. Hay un drama
humano, social, que yo creo del cual hay que hacerse cargo. Y yo como autoridad creo que si uno está en ese lugar, tiene que hacer una reflexión personal. Es decir, ¿cómo le transmito yo a esta gente que me importa lo que esto les va a costar a ellos, este error? Lo que pasa es que se está asociando, se está asociando este cierre a ese error. Y me parece que si una empresa no está dispuesta a que haya cambios en la regulación de la industria, porque va a haber una nueva ley y va a haber una nueva repartición del recurso pesquero, me parece que la decisión y el resultado que vaya a tener esta ley no se puede hacer depender de este error que se cometió. Entonces me parece que también hay que preguntarse hasta dónde o qué hacemos cuando con nuevas regulaciones que son justas, que se han discutido democráticamente, hay empresas que no quieren esas nuevas reglas. Pero las reglas a las que estaban acostumbradas, si provenían de una ley que había sido hecha con corrupción, tampoco la podemos mantener. Entonces creo que ahí entre el interés empresarial y el bien, digamos, general y el bien común hay que llegar a acuerdos. Y bueno, habrá empresas que aceptan esos nuevos estándares y habrá empresas que no los aceptan. Lo último, Fernanda. No, reivindicar que es valioso que se ha avanzado efectivamente de 22 pesquerías, ¿no es cierto? Tener 21, acuerdos sobre 21, eso es algo... tipos de peces. De peces, y que esto que reducir el tema de la merluza, eso es real, y eso nuevamente en nombre del debate, de elevar un poco el nivel, es algo valioso. Eso yo lo entiendo, solo como yo, como autoridad, le muestro a la ciudadanía en qué consiste hacerse responsable, solo eso, pero es valioso, sí. Les agradezco a las dos haber venido a conversar conmigo. Fernanda, Pierina, muchas gracias y Gracias buen martes 13. Igual, buen martes. Buen martes 13 para todas. Y de niebla, además. Dicen que no hay que casarse ni embarcarse, pero igual yo creo que hay que hacer como una contramufa. Hay que hacer lo contrario. Sí, con muy pocas probabilidades de embarcarme y de casarme hoy día. Además que son más baratos los pasajes en martes es el 13 día y en todo lo que que tiene que ver con matrimonio. Sí, este es el día, no, y la neblina le da como una cosa que un día va a portarse mal. Es verdad, Sí, es verdad, me totalmente. gustó esa actitud. Sí, esa es la actitud. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más. Yo también.